por estar acá en la revista de Unitel. Un saludo a toda la población que nos ve y nos escucha a esta hora de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a ver, nuevamente ganador Donald Trump, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se puede venir en su gobierno? Bueno, sí, la victoria de Donald Trump, prácticamente toda su accionar a partir de que asuma su segundo mandato después de haber perdido las elecciones del año 2020 con el actual presidente Biden, ¿no? Podemos, Joe Biden. exactamente, Joe Biden, podemos señalar que yo creo que su gobierno va a estar sobre todo relacionado o enfocado en tres ejes importantes. Uno es el tema de las políticas migratorias, ¿no? De Donald Trump, del gobierno de Estados Unidos. Siempre ha sido crítico, reacio, duro con sus normas o con la visión que tiene acerca de la migración, tanto ilegal como legal en los Estados Unidos, ¿no? Siempre ha sido bastante implacable, yo diría, tanto legalmente como políticamente. De hecho, hay algunas propuestas que él ha realizado en base al tema migratorio, que no es desde ahora de estas campañas, desde el año pasado, este año, sino que ya viene desde el año 2018, 2019, 2020, que por ejemplo en el tema, para luchar contra el tema de la migración ilegal, construir el famoso ¿no? Puente, o como podemos llamarle, un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces él ya viene con esta política. De hecho lo estaba realizando cuando él estaba de presidente, pero por temas que estaban más relacionados, por ejemplo, con el tema del COVID y con la fuerte también polarización política que existe en los Estados Unidos, que no hay que negarlo, no existe una visión, hay dos puntos de vista diferentes de la sociedad norteamericana actualmente sobre el tema de la migración legal, ilegal, y también el otro tema es, por ejemplo, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que también ahí Trump tiene su posicionamiento y en varios de sus discursos de campaña ha señalado que en un corto tiempo va a solucionar el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que es partidario de poder sentarse, por ejemplo, con el Kremlin, es decir, con el gobierno de Putin, para poder darle una solución a esta crisis, a este problema de la guerra de Rusia-Ucrania. Y también hay que señalar que ha dicho que no va a apoyar ya de manera directa, por ejemplo, al gobierno de Ucrania con temas económicos y logísticos y armamentísticos, como lo venía haciendo el gobierno de Biden y lo viene haciendo actualmente en estos últimos tiempos, en estos últimos años que se viene suscitando la guerra entre estos dos países. ¿Cuál sería el interés de Trump justamente, ¿no? en lo que acaba de mencionar? Bueno, mire, hay que señalar un aspecto muy importante que la sociedad tiene que saber, es que Estados Unidos siempre ha tenido una visión política internacional de expansionismo, ¿no? De poder involucrarse de manera directa, sobre todo con sus países que él considera aliados. En este caso, Ucrania, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos como política de Estado, siempre se va a poner a favor de estados que de alguna manera le hacen frente a países que lo ve como adversarios directos, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, por ejemplo, y también algunos países del Oriente Medio, porque la gran asignatura pendiente de los Estados Unidos es llegar, en primer lugar, es cómo llegar y consolidar su poderío armamentístico, político, económico en los países del Oriente Medio, porque es una sociedad bastante reacia que tiene que ver sobre todo su visión o su ideología enmarcada en la religión, por ejemplo, ¿no? La religión musulmana en este caso. Y ahí dentro del Oriente Medio hay países que son sus aliados directos y que apoya directamente, que es el caso de Israel, que viene teniendo constantes conflictos con Palestina. Exactamente, y que ahora ya se han involucrado Irak, por ejemplo, ¿no? que defiende al pueblo palestino. Entonces,
yo diría que las tres grandes asignaturas pendientes que tiene Estados Unidos en esta visión de expansionismo a nivel internacional, que no es desde ahora, sino que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, es el problema de la migración, el problema de las guerras que se van dando a lo largo de la historia. Ya vimos la guerra, por ejemplo, que existió en Vietnam en la época del 60, donde Estados Unidos se involucró y que lamentablemente ha sido una de las guerras que mayores resultados negativos le ha traído al pueblo norteamericano. Y ya más actualmente, a partir de la década de los 90, por ejemplo, con el tema de la guerra de Irak, ¿no? Hay una asignatura pendiente de Estados Unidos que nunca ha podido consolidar su poderío político en los países del Oriente Medio. Y ahí, bueno, ayer justamente se manifestó el presidente Arce, ¿no? Y decía de que, bueno, ¿no? Tiene la oportunidad de volver la paz justamente en estos lugares donde existe, ¿no? La guerra, todo ello, pero está justamente, ¿no? Es una gran oportunidad para Donald Trump poder llegar a esa parte tan ansiada por todas las personas que viven en esa parte del mundo, ¿no? Pero entrando a lo que significa, y usted dice bien claro, ¿no? Asignaturas pendientes. Hay otra que también, y va relacionada a la parte económica, no nos olvidemos que económicamente China en los últimos tiempos ha dado grandes pasos, y su moneda, por ejemplo, el yuan, ¿no es cierto?, en diferentes partes del mundo está haciendo sentir todo ello, ¿no? Y tratando siempre de hacerle frente al dólar. Ahora, a esta situación, ¿cómo la asumiría justamente Donald Trump? Bueno, yo considero que en ese aspecto Trump no va a poder hacer grandes milagros o grandes políticas, ¿no? En relación a su relación con China o el poderío que tiene China actualmente en el mundo, ¿no? Que lo viene trabajando ya desde bastante tiempo, sobre todo en el ámbito del comercio, al haber recuperado la antigua ruta de la seda. Por ejemplo, ahorita China tiene un comercio global, su producción llega a todas partes del mundo, y es un país que viene en constante expansionismo, y hay algunos indicadores, algunos datos que señalan que en un corto tiempo China va a posicionarse como la primera potencia económica en el mundo, y de hecho ya económicamente diríamos que lo es, ¿no? Aunque Estados Unidos aún sigue manteniendo su poderío, que está más relacionado al tema armamentístico, pero en contraposición China y Rusia, Irán, algunos países del Oriente Medio ya vienen también trabajando en el tema armamentístico. Por ejemplo, Rusia tiene ya ¿no? bombas atómicas, entonces, por ejemplo, el análisis ya es más difícil de hacerlo, y también estas políticas que tienen de expansionismo, tanto China como Rusia, y también la India, por ejemplo, que es un país que no olvidemos que viene de manera ascendente también, creciendo, ¿no? Y mostrándose al mundo. La realidad es que Estados Unidos ahorita tiene problemas tanto a nivel internacional como también problemas internos. Entonces, una sociedad que está bastante dividida y bastante polarizada. Y ustedes se preguntarán por qué la sociedad de hoy de los Estados Unidos es una sociedad dividida y polarizada, porque de hecho hay bastante migración de personas de Latinoamérica, de personas del Oriente Medio y de otras latitudes del mundo. Entonces, eso ha hecho que la cultura norteamericana cada vez sea más, hay un fuerte, por ejemplo, avance de estos países que han ingresado, de estas personas que han migrado a Estados Unidos en cuanto al tema de la cultura, en cuanto al tema de la economía, y que también han logrado tener un gran poderío económico dentro de los Estados Unidos. Y a la hora de la verdad, por ejemplo, si vemos el tema de la migración, un sector de la sociedad norteamericana tiene una posición a favor y otra en contra, porque tiene que ver también cuáles estados se benefician más y cuáles estados sufren más el tema de la migración. Por ejemplo, California, Miami, que son los países que más migración recibe, sobre todo de Latinoamérica. Entonces, una sociedad dividida, por una parte, esos problemas internos que no lo va a poder solucionar Donald Trump, y que por ahí yo creo que va a pasar en estos 4 años
que él pueda llegar a realizar todos esos objetivos que se ha planteado en su campaña, como en el tema migratorio, en el tema de la guerra Rusia-Ucrania y en el tema del Oriente Medio sobre todo. Esta última pregunta, ¿qué va a pasar con nuestro país en todo caso, ¿no? En cuanto a las relaciones, ¿no? Porque definitivamente el hecho de que haya asumido Donald Trump ya entra el interrogante, ¿no? De qué manera se va a direccionar la relación que va a tener con nuestro país. Considero que la relación con Bolivia no va a cambiar, no va a cambiar. Nosotros los bolivianos a veces, y estamos acostumbrados en el ámbito político, de querer hacer creer a la población que la posición que tiene nuestro país es de gran peso, de gran envergadura a nivel internacional, y no es así. Normalmente lo utilizamos la relación entre Bolivia y Estados Unidos como discurso, ¿no? Como una forma de decir, aquí estamos, también nosotros estamos llevando nuestra voz para ser escuchada, que estamos a favor o en contra de las políticas que son implementadas por Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le interesa, por ejemplo, seamos sinceros, lo que piensan la mayoría de los países latinoamericanos, porque no hay un nexo o alguna política o alguna una visión económica, social, hasta ideológica, que sea de gran peso y de gran ayuda para Estados Unidos. Porque hay que verlo así, el análisis hay que hacerlo de esta forma, ¿no? Estados Unidos, claro, Estados Unidos le interesa tener relaciones con países que tienen peso en el ámbito económico, en el ámbito político y social, sobre todo esos países que están dentro del grupo de los 20 o del G20, que son los países más importantes tal vez económicamente alrededor del mundo. Codearse con potencias, como quien diría. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Agradecido de sobremanera, porque siempre es bueno.